Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a meditar acerca de la unidad espiritual, la unidad en el espíritu. Qué bueno que podamos estar unidos en el espíritu. Cuando hay unidad espiritual hay bendición. Algo que quiero recalcar es, hermanos hermosos, hermanos queridos, siervos del Señor, líderes y cada miembro de la iglesia, el propósito por el cual nos ha llamado el Señor es para que podamos tener unidad. Y cuando se comparte la palabra de Dios es de bendición. Y todo lo que hacemos en unidad no es para beneficiar a una persona en particular, es para beneficiar el cuerpo. Amén. Cuando usted toma el alimento, usted posiblemente se pone cómodo, se sienta y frente a usted hay un plato delicioso. Luego pone su cuerpo a funcionar porque ve con sus ojos ese plato delicioso, lo huele con su olfato y lo degusta con su boca. Pero para poder degustarlo con su boca, tiene que mover las manos para llevar el alimento a su boca. Y debe saber qué porción de alimento va llevando a su boca. Y cuando esto empieza a accionar, entonces ese alimento empieza a nutrir su vientre, su estómago. Y de ahí en adelante, todo lo que empieza a digerirse, mucha buena parte da nutrientes a todo su cuerpo. Amén. Todo su cuerpo. Y usted puede tener nuevas fuerzas porque ha tomado el alimento. De tal manera que así es cada miembro en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, usted crecerá en la medida en que tome el alimento. Cuando estábamos bebés, dependíamos de nuestra mamita que nos daba pechito, la leche deliciosa, y luego colocaba el tetero y nos ayudaba a alimentarnos. Y después ya nosotros empezamos a tomar el alimento. Y ya que hemos tomado el alimento, pues nos nutrimos. Hoy nosotros, como personas que ya hemos avanzado en la vida cristiana, somos responsables de cómo crecemos espiritualmente. Usted crecerá en la medida en que acuda al Señor. Y como iglesia, como cuerpo, podamos alimentarnos. Amén. Esto es una buena reflexión. Mi hermano, usted no viene a la iglesia o no viene a congregarse para que el hermano se sienta bien o la hermana se sienta bien o el pastor se sienta contento o los líderes se sientan contentos. Usted viene a la iglesia porque en la iglesia hay un manjar de bendición para su gloria. Y en el año 2017, como dice en esta mesa, no habrá escasez ni de pan ni de alimento durante el año 2017. Espiritualmente tendrás la provisión de Dios, pero es necesario tomar el alimento. Hay muchas personas que mueren de inanición, es decir, porque no comen, teniendo el alimento servido en la mesa. Hay muchos cristianos que se mueren en el pecado porque no toman el alimento espiritual. Eso no va a pasar con nosotros. Cada día seremos nutridos con el poder del Espíritu Santo para ser reedificados y avanzar en el propósito de Dios. Leamos esta porción. Saludo a los hermanos que nos están viendo a través del internet en los diferentes lugares del mundo. Dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy al meditar en ella, pido que hables a nuestro corazón, que hables a tu iglesia, a cada persona que te sirve, a cada persona que está dispuesta a honrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Unidad espiritual. Debemos estar unidos en el Espíritu. Debemos comprender que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos quieren honrar a Dios en este año que comienza? Levante su mano. Amén. Queremos honrar a Dios. Y honrar a Dios requiere un compromiso serio con Dios. Gracias al Señor por la acción de la iglesia, es decir, por la acción de cada miembro de la iglesia, que está dispuesto a decir, Señor, posiblemente tendrá un costo en mi precio, en mi tiempo, posiblemente tendré que sacrificar una parte de mi tiempo, levantarme un poquito más temprano y acostarme un poquito más tarde, pero sé, Señor, que vale la pena. Dios le va a honrar. Yo le animo, mi hermano, a que usted pueda recibir más de lo que espera de parte del Señor. Más de lo que espera. Estoy agradecido inmensamente con el Señor, porque Él me dio el año que pasó más de lo que esperaba. Mucho más de lo que esperaba. Y doy gracias a Dios por esto. Todavía faltan cosas. Y por eso dice la Escritura que sigue el camino. Él hace camino a aquellos que lo desean. Hay una expresión hermosa que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras en la cual no podemos entender. Él te guiará, dice esta canción. A tu lado estará, amor y fuerza te dará. Un camino hará donde no lo hay. Así que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Tantas cosas podemos avanzar. Y entre tanto que el día o que la noche avanza y el día dura, debemos trabajar porque el día se acerca y podemos avanzar. Qué bueno, lo que produce Dios hoy en nosotros, lo hace por medio del Espíritu Santo. Hay una expresión en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 13 al versículo 16. Expresa el apóstol Pablo, dice, porque vosotros, hermanos, esta palabra es muy buena, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tú eres libre, mi hermano. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Bueno, hay algunos. Pero somos esclavos de Cristo, está bien. Pero quiero saber cuántas personas están libres en el Señor. Qué hermoso. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor le ha dado a usted la libertad. Usted puede decidir lo que ha de hacer. Y yo le invito a que este año en libertad usted decida honrar al Señor. Mi hermano, este es el año de la renovación, de la reedificación en Cristo, pero lo podemos hacer en unidad. Yo le invito a que cada día en que haya una convocación podamos estar. Quiero indicar lo que dice la Escritura y luego dar un consejo propicio. Dice, a libertad fuiste llamados, versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor desea indicarnos un rumbo para tomar. Y en ti está la respuesta para la bendición. Dios ya decretó bendición sobre su pueblo. Sobre tu vida el Señor ya decretó bendición. Ya hay bendición para ti. Solamente es necesario que avancemos en los propósitos de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Y dice la Escritura en el verso 14, en el verso 13, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad. Y en esa hermosa libertad, hermanos, el Señor plantea muchos aspectos importantes para que disfrutemos todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Entonces, uno de los aspectos en cuanto a la reedificación es que podamos congregarnos. No deje de congregarse, mi hermano. Entre semana tenemos un hermoso culto de bendición. Vamos a tener en la mañana y en la tarde un culto de bendiciones. No solamente para que estemos 3 o 4, sino que en la mañana vamos a tener cultos de gloria entre semana y uno en la noche para bendición. De tal manera que podamos acudir. Algunos dirán: yo trabajo. Está bien, a libertad el Señor nos ha llamado. Si tú tienes un compromiso en tu trabajo, hay que desarrollarlo porque es un compromiso serio. De ahí depende tu sustento, tu abrigo, tu vestido y todo lo que el Señor pone en tus manos para bendición. Pero si tienes el tiempo, hermanos, no desperdiciemos los momentos en los cuales podemos ser parte de la reedificación, del ser cada día mejores, de avanzar como iglesia para bendición, para que podamos servirnos unos a los otros, para que cada miembro funcione, no se estanque, no se atrofie, sino que podamos avanzar. Y por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos, es decir, atentos, con todo gusto, con toda atención, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que Dios produce hoy lo hace por medio de su Espíritu Santo, y Él nos da libertad para que podamos avanzar. Tú eres una persona libre, mi hermano, y qué bueno que escojas este año el servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Qué bueno que el culto que tenemos los miércoles en la noche sea triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, que este lugar quede insuficiente, porque tú en libertad has determinado honrar al Señor también entre semana, para que puedas renovar tus fuerzas y avanzar en tu trabajo. Y es hermoso, mi hermano. La palabra de Dios no nos da estas instrucciones simplemente para decir: sí, tan bonito. No, sino para que las pongamos en acción. Hay que poner en acción la vida en Cristo. No seamos como aquellos que están quietos, porque si estamos muy quietos nos atrofiamos. Y cuando hay atrofiamiento, no hay buen funcionamiento para que el alimento sea digerido de una forma preciosa. ¿Sabe por qué algunos no perciben bien la palabra del Señor? Porque simplemente lo hacen todo como diciendo: voy a ver qué pasa, voy a hacerlo, porque de pronto no me digan nada.
pronto para que el pastor no me eche de menos. No, mi hermano, aquí tu compromiso es con el Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay algo muy hermoso en el libro de Hechos. Hechos capítulo 15, el versículo, usted puede abrir conmigo, Hechos capítulo 15, el versículo 28. Dice la escritura de la siguiente manera, para bendición. Esta porción es importante para que podamos avanzar en lo que el Espíritu Santo dice a nuestras vidas. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces viene la provisión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí va una serie de cosas importantes. Dios, entonces, el Padre, indica claramente la realidad del Espíritu Santo y nuestra relación personal. Si tenemos una relación con el Espíritu, vamos a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si no hay una relación con el Espíritu, ni siquiera vamos a enterarnos qué es lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en estos tiempos. Y el Señor está advirtiendo a su iglesia en estos tiempos. Entonces, cuando tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, vamos a gozar, así como los creyentes de la iglesia primitiva gozaban. Ese siglo primero de la iglesia, los creyentes se gozaban hermosamente. Ellos estaban conscientes de la presencia de una persona divina entre ellos, que era la presencia del Espíritu Santo que los guiaba y los conducía a la verdad. Por eso dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Yo puedo decir con toda seguridad por la palabra que ha parecido bien al Espíritu Santo que tú seas bendecido en este año, y para que esto sea una realidad, entonces debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, comenzar a congregarnos como es debido, avanzar en nuestra mayordomía conforme la palabra de Dios, haciendo lo que es propicio para bendición, consagrando nuestra vida, presentando al Señor nuestro corazón, presentando al Señor nuestras ofrendas, presentando al Señor el diezmo, haciendo que cada creyente podamos ser guiados por el Espíritu Santo para bendición. Hay personas que se dejan llenar de emociones, y por su emoción que es tocada empiezan a hacer muchas cosas y a ofrendar porque son emocionados y uy, esto sí está bueno porque si yo doy entonces voy a recibir mucho más y todo esto. Pero mi hermano, el Espíritu Santo quiere que hoy tu vida sea enriquecida de tal manera que puedas avanzar en victoria. Ni siquiera, mi hermano, cuando hablan la Escritura, ellos no escribían ni decían ha parecido bien al pastor Santiago o a nuestro hermano Santiago o al apóstol Santiago o al apóstol Pablo le ha parecido bien, o le ha parecido bien al apóstol Pedro. La iglesia de Jerusalén entendía lo que parecía bien al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo le ha parecido bien en este tiempo que cada uno de nosotros podamos abstenernos de aquellas cosas que no traen beneficio a nuestra vida y empezar a hacer lo que edifica nuestro ser para bendición. Amén. ¿Cuántos saben lo que edifica su vida para bendición? Lo sabemos, y muchas veces hacemos lo contrario. Muchos dicen, hoy hay culto de oración, pero realmente yo creo que está buena la novela tal, y entonces después me dedico a eso. Y dejan lo primero, lo dejan para después. Y lo trivial lo ponen de primero. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Ha parecido al Espíritu Santo
que podamos avanzar y que no tengamos ninguna imposición que no sea la de mejor bendición para nosotros. Entonces, ni siquiera fue por el consenso de los hermanos, según lo indicó la mayoría, por voto, no. Estaban pendientes de lo que el Espíritu Santo decía. En todos los discípulos, en todos los lugares, ellos en toda reunión que hacían, o discusión o debates, ellos estaban conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Si tú estás consciente hoy de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere bendecirte en este año. Pero es necesario que cada uno de nosotros hagamos lo que es hermoso. Esa presencia nos guía, esa presencia nos enseña, esa presencia señala el camino. La presencia del Espíritu Santo desarrolló en la iglesia primitiva grandes cosas y bendición. Podemos leerlo ahí también, en Hechos capítulo 15, ahí antecitos. Lea conmigo el versículo 7 y el versículo 9. Dice la Escritura en el versículo 7 de Hechos capítulo 15, versículo 7, expresa lo siguiente. El versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y el verso 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto indica, hermano, que si vamos en un mismo corazón, guiados por el Espíritu Santo, vamos a enfrentar, vamos a tener frente a nosotros la verdadera unidad. No va a haber discusiones. No va a decirle al uno: es que me parece mejor hacerlo de esta manera o hacerlo de esta manera. No, sino que vamos a avanzar en la bendición de Dios. Por eso, hermanos, la pureza del corazón hace que Dios escriba claramente lo que desea para cada tiempo. Y Dios quiere para este tiempo unidad y bendición. Qué bueno poder estar reedificándonos en el Señor, volver a las sendas de la bendición, no dejarnos manipular por las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando estamos en la conciencia de que es el Espíritu Santo el que nos está guiando, en la realidad del Espíritu Santo, entonces se halla presente a través de toda la Escritura y podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. En cada consejo, en cada predicación, podemos entender que es el Espíritu Santo el que nos está guiando y que no es de pronto el esfuerzo que está haciendo el líder o el pastor para conducir a la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, que si fuese mi esfuerzo no habría nada, pero si es en el esfuerzo del Espíritu Santo, vamos para adelante en victoria, en triunfo, y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo, además, es una persona verdadera, con inteligencia, es una persona que tiene sentimientos y voluntad. El que escudriña el corazón, dice la Escritura, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto lo dice la Escritura en la carta que el apóstol Pablo envía a los romanos en el capítulo 8, versículo 27. El Espíritu Santo dice, todo lo escudriña. El Espíritu Santo, Él actúa con inteligencia y sabiduría, tiene emociones, es susceptible
de ser ofendido. Por eso debemos estar siempre conectados al Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea para su gloria, para su alabanza. Él distribuye dones a cada uno como Él quiere. Él da el don que tú quieres, el don que es propicio para ti. Posiblemente, perdón, no es el don que tú quieras, pero es el don que el Señor sabe que tú lo puedes utilizar de la mejor manera, porque Él te conoció, Él te conoce, Él te diseñó. Él sabe el diseño que tú tienes, por eso sabes las capacidades. Y Dios da a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad. Yo digo gracias, Señor, por la capacidad que tú me das. De acuerdo a esa capacidad avanzo. Y en el esfuerzo que hago, Dios empieza a suplir más para bendición. Así que podemos enriquecer el don que Dios nos ha dado. Él guió a la iglesia primitiva. El Señor, el Espíritu Santo, es el que dirige los movimientos misioneros. Él dirigió a los hombres y hoy nos dirige a nosotros, así como lo hizo en Antioquía, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en diferentes lugares. Él guió a hombres como Sansón. Él guió a hombres como Gedeón para que pudiese ganar una batalla que en las fuerzas humanas sería perdido. Era combatir con un ejército que parecían langostas, y solo con 300 hombres Dios le dio la victoria a Gedeón. Él es el Dios que trae provisión. Tú dices, yo no puedo hacer las cosas. El Señor le mudó, le cambió el corazón a Saúl. También puede cambiarte tu corazón, o puede cambiar tu corazón. Entonces, Él cambia los corazones. El profeta Miqueas sabía que estaba lleno del poder del Espíritu Santo para lidiar con el pecado de Israel, y por eso dice la Escritura que Dios le da la fuerza al profeta Miqueas para que avanzara en la bendición del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, mi hermano, el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma visible, dice la Escritura, como de paloma. El sonido del viento, las lenguas del fuego anunciaban su presencia en el día de Pentecostés. Ahí estaba el Espíritu Santo. Llegó como un viento recio y como lenguas de fuego repartidas sobre cada cabeza. Cada uno de los que estaban allí, 120, fueron llenos del Espíritu Santo. La presencia y su manifestación se hizo real a los creyentes cuando hablaban en otras lenguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Él trae consuelo, es decir, trae ánimo, trae aliento. Y cuando tenemos el aliento y el consuelo del Espíritu Santo, entonces va a ser un factor importante en el crecimiento de la iglesia de este tiempo, así como lo fue en el crecimiento de la iglesia primitiva. Vamos a avanzar y vamos a crecer, pero por la obra del Espíritu Santo. Si alguien quiere convencerte a que tú avances, hermano, es la acción de una persona. Pero si es el Espíritu Santo, no tengas en poco la voz del Espíritu Santo que te dice, toma ánimo, esfuérzate. Mi hermano, nosotros como personas somos personas de costumbres. Algunos dicen, ya me acostumbré a no ir, ¿para qué voy? Ya me acostumbré, mis días ya están marcados así. El lunes hago esto en la noche, el martes tengo que hacer esto, el miércoles esto. Por tanto, no me queda tiempo para estar en congregación. Tenga cuidado lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Si el Espíritu Santo te dice otra cosa, hágalo. Es lo que yo te aconsejo. Porque lo que va a marcar este año va a ser la unidad del Espíritu. Y si tú estás guiado por el Espíritu Santo, vamos a avanzar. No voy a tener el problema con los líderes, hermano, vaya esta noche que tenemos la reunión para hacer la programación. Voy a ver si puedo, pastor, si no llueve, allá estoy. Así me han dicho algunos líderes. Pastor, es que de pronto me va a doler el dedo gordo del pie y quién sabe si pueda caminar. Disculpas de ese calibre he encontrado en los líderes. Yo digo, Señor, danos nueva sangre, esa sangre espiritual,
esa sangre que habla la Escritura en Primera de Juan capítulo 1:7. Si andamos en luz, es decir, en el Espíritu, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces va a ser el Espíritu Santo el que te va a guiar, porque estamos unidos en el Espíritu. Hay líderes que dicen: pastor, se me olvidó que hoy había reunión. Qué pena, ya me puse a hacer otra cosa. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Tremendo que esto ocurra. ¿Saben por qué? Porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Y yo tengo que dar estos ejemplos, mis hermanos, para que no nos ocurra. Porque el Espíritu Santo a la verdad está dispuesta. La carne es débil, pero el Espíritu es el que nos da fuerza para bendición. El Señor tuvo que combatir con sus propios apóstoles. Antes de ir a la cruz los invitó a orar. Era una invitación muy hermosa. Y entonces Él decía: voy a apartarme un poquito porque tengo algunos asuntos con mi Padre. Entre tanto ustedes también intercedan aquí. Y Él se apartaba un momentico a orar. Y entonces cuando volvía a donde estaban ellos, los encontraba ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo los encontraba? Durmiendo. Y les dijo: despiértense, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el Espíritu es el que trae fuerza. Quédense ahí, oren otro ratico. Tengo que seguir hablando con mi Padre una cosita. Y los dejaba. Y luego venía, ¿y cómo los encontraba? Durmiendo. Que no nos pase eso a nosotros. Mi hermano, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Tengamos en cuenta la asignación que el Espíritu Santo nos hace. Es la verdadera unidad. Y vamos a combatir por esa verdadera unidad. Es hermoso. Hay una canción que recuerdo cuando digo esta expresión: a combatir. Vamos a combatir por la unidad. Dice esta canción: a combatir resuena la guerrera. Voz de buen Jesús que hoy llamando está. Sin vacilar. Venid, ¿cómo? Sin vacilar. Venid con siempre. Y la victoria siempre nos dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la fe. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con sus manos te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Así que vamos para adelante, mis hermanos, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo proveyó el calor del dinamismo y el gozo que caracterizaron al movimiento completo de evangelización durante muchos siglos, durante el siglo pasado. Un movimiento de evangelización. Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo, esa acción, ese dinamismo, ese dunamis. Diga conmigo, dunamis. Diga: Señor, quiero ese dunamis. Es dinamita para mi vida, para que pueda avanzar y hacer la obra del Señor. Hermanos, cada parte de la vida cotidiana de los creyentes, incluido su trabajo, incluido la adoración, estaba dedicada a Jesucristo como Señor y se hallaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Hoy debemos en unidad permitir que el Espíritu Santo, quien se halla presente, hoy está presente aquí el Espíritu Santo, escriba en nuestro corazón en la visión. Este año de renovación, de reedificación, de restauración, necesitamos decir: Señor, escribe la visión para mi vida, para la cosecha mundial. Por eso, mi hermano, cada uno debe presentarse delante de Él y permitir que estemos guardando la unidad del Espíritu. Hay un consejo que quiero dejar para terminar. Moisés tomó, conforme Dios le guió, 70 hombres
llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro. Quiero leer esta historia rápidamente. Dice en Éxodo 19, capítulo 19, el versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Espíritu Santo, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta palabra me la dio el Señor para esta congregación. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Qué buena es la palabra de Dios. Dice la Escritura que en el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En Números, capítulo 11, versículo 16, dice la Escritura, Números 11, 16, expresa la siguiente palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé, hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es una acción de cuerpo. Dios siempre está interesado en usar a cada creyente para la bendición. Ahí en Números, capítulo 11, versículo 16, el 17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Con esto quiero decir, mis hermanos, que hoy necesitamos un mismo espíritu en la visión. Vamos a unirnos en el espíritu. Vamos a ponernos en pie. Dios quiere escribir en nuestro corazón, en tu corazón y en mi corazón, la visión. Por eso, ninguna diferencia hay entre judío ni griego, entre esclavo ni libre, entre blanco o negro, entre joven o niño. Dios está purificando nuestros corazones, y Dios quiere que de la manera que, como lo hizo con la iglesia primitiva, Él quiere tomar tu corazón y Él va a poner el espíritu en tu vida de tal manera que podamos andar vestidos en el mismo espíritu, es decir, con una vestidura sacerdotal, para que avancemos conforme lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Vamos para adelante, mi hermano. Yo invito a mis hermanos que por un momentico, somos los que estamos aquí nada más, pasen al altar, por favor, y digamos: Señor, yo quiero presentar mi vida. Yo quiero presentar mi vida para que tú la uses. Mi hermano, no puede haber una acción efectiva si no hay unidad en el Espíritu. Dile: Señor, yo quiero unirme por medio de mi Espíritu.
y estoy solícito a guardar la unidad. Estoy dispuesto a guardar la unidad en el Espíritu. Ahora, mi hermano, levantemos nuestras manos y digamos: aquí está mi vida. Presenta tu vida delante del Señor. Diga: Señor, aquí estoy. El Señor revolucionó el mundo con 12 hombres. Esos 12 hombres a la vez estaban encargados de otros 58 más o menos. Eran 70 con los apóstoles. Eran 70. Y avanzaban y llevaban el Evangelio. Nosotros podemos hacer algo efectivo si permitimos la unidad del Espíritu. Gracias por este primer día de año, Señor. Gracias por este primer domingo, día del Señor. Te bendigo por cada uno de mis hermanos y declaro en sus vidas bendición. No escaseará la provisión de tu palabra en sus mentes. Siempre habrá palabra de vida, palabra de bendición. La gloria postrera en sus casas será mayor que la primera. Habrá provisión y bendición. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón y en cada vida, Señor, porque tuyo es el poder. Bendigo mis hermanos, bendigo mis hermanos. Diga: Señor, aquí está mi vida. Quiero tener, Señor, la fuerza para que con toda solicitud tu Espíritu Santo sea el que me guíe. No quiero la guianza de hombre, quiero la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, de hombres llenos de tu Espíritu, de mujeres llenas de tu Espíritu Santo, que hablen a mi espíritu por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermano, vístete con la vestidura del sacerdote y avancemos en la provisión de Dios. Dios les bendiga y vamos para adelante. Amén. Gloria a Dios.